Bienvenidos a De Aquí para Allá, un programa semanal que hacemos Tomás Muñoz y Fernando J. Aguas. ¿Hace falta decir quién es el del pelo y tal? No, el guapo, que soy yo, y después tú, que has caído por ahí, sin comentarios. Comenzamos un nuevo programa de radio y televisión en el que hablamos de viajes, gastronomía, ocio y tiempo libre, también de hoteles, restaurantes con encanto y de las cosas ricas enogastronómicas y de calidad que tenemos en nuestro país, España. Hoy vamos a tener un restaurante con mucho encanto. Productos típicos de cada zona geográfica y las particularidades y tradiciones de las cocinas regionales. Siempre desde la sostenibilidad, la protección medioambiental, la defensa del campo y de la ganadería sostenibles. Se te lengua la traba. Hoy se me ha lenguado los pesos de la tele, se me lengua la traba. Hoy nos va a acompañar Alfonso Delgado, director de Casa Alberto y presidente de la Asociación de Tabernas Centenarias. Y después vendrá José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid y vicepresidente de Hostelería de España. Saludamos a todos los espectadores y oyentes que nos seguís en televisión, radio, por streaming online, en las plataformas de audio, en el Tantán que tanto le gusta a Tomás. Tomás, ¿empezamos? Empezamos. Esto es De Aquí para Allá. Vamos a comenzar hablando de gastronomía y más concretamente de restauración asociada al patrimonio arquitectónico de Madrid, porque vamos a hablar de los llamados restaurantes y tabernas centenarios de Madrid. Aunque la mayoría pasan de los 100 años ampliamente, algunos de ellos tienen incluso 300 y 400 años, ¿sí, no? Bueno, de momento 300 años. 300, vale. Bueno, pues para eso vamos a hablar con Alfonso Delgado, que le tenemos aquí al ladito, que es el director de Casa Alberto y presidente de la asociación, que engloba todo, como hemos dicho antes, a todos los restaurantes y bodegas cargados de historia. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Fernando, por invitarnos a tal y muchas gracias por acogernos en vuestra casa. Gracias a ti por venir. Vamos a decir, para quien pueda pensar que la dirección de un restaurante solo requiere de experiencia y unos cursos de hostelería, que Alfonso es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, máster en Gestión Comercial por la Universidad Rey Juan Carlos, Honor Degree in Business Administration por la Universidad de Humberside en el Reino Unido. Lo he dicho todo perfecto, ¿no? O bueno, casi. Si es que el inglés siempre vacila con el inglés. Siempre le digo, las cosas de inglés las hablas tú, porque yo soy de Vallecas, ¿sabes? Entonces me sale inglés de Vallecas. Usted se tira mucho el pisto, pero no le da de inglés nada, ¿eh? Pues vamos a empezar, ¿no? Sí, vamos a ver, venga, ya vamos a ponernos serios. Llevas más de 30 años en uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Madrid, Casa Alberto, de los cuales 27 has estado dirigiendo y gestionando el restaurante, ¿correcto? Correcto. ¿Qué nos puedes decir? Cuéntanos un poquito. Bueno, han pasado muy deprisa, ya viéndolo desde el pasado, pues el presente del pasado, pues la verdad que han sido momentos muy bonitos, pero también muy duros. La hostelería y la restauración es complicada, tocamos muchos palos, desde proveedores, empleados, administración, gestión, y la verdad que es apasionante, pero muy duro, con una dedicación de muchas horas, fiestas, fines de semana, horarios complicados, cuando los demás se divierten, pero al mismo tiempo muy bonito. Y además llevas desde hace 12 años aproximadamente, ejerces la presidencia de la Asociación de Tabernas y Restaurantes Centenarios de la Comunidad de Madrid. Pero ¿cuándo nace la Asociación de Restaurantes? ¿Cuántos establecimientos agrupa? Dinos unas pinceladas de esto. Bueno, vamos a ver, la asociación nace en el año 2008, un poco viene de la mano del círculo de centenarios que se crea a nivel nacional en España, a través de un periodista de Betónica, ya fallecido, pero que retoma su control a través de su hija Natalia, y nos reuníamos una vez cada 2-3 años en alguna parte de España, porque nos dio el paraguas la FER, la Federación Española de Hostelería, y en una de esas reuniones en Oviedo, bueno, pues estábamos sentados a una de las mesas varios restaurantes centenarios de la Comunidad de Madrid, y bueno, a nivel nacional era muy difícil el hacer algunas cosas o actividades que pudiéramos tener en un futuro, y decidimos unirnos todos los centenarios de Madrid y luchar un poco
por nuestra idiosincrasia de tantos años, la problemática que tenemos en los establecimientos, por nuestra antigüedad, al mismo tiempo que somos los defensores un poco de la gastronomía madrileña del pasado, es decir, que se mantiene hoy en día en la Comunidad de Madrid. Voy a decir que el teléfono que ha sonado ha sido el mío y que lo tenía silenciado. No sé por qué ha sonado, lo he quitado ahora, le he puesto en modo avión. Siléncialo, siléncialo, seguro. Siléncialo 3 veces. Así que perdonarme. Karma. Oye, ¿qué fines tiene la asociación? Porque la unión hace la fuerza, supongo que esta es la cuestión, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, nos une mucho la problemática que tenemos todos los locales centenarios que hay en Madrid y las tabernas. De alguna forma, en algunos aspectos, unos están con más protección de patrimonio o con menos, y que luego pues nuestras licencias son muy antiguas y que hoy en día todas las modificaciones a través de los años que han ido pasando, de las nuevas normativas, nos afectan directamente y tenemos graves dificultades para poder poner nuestros locales a la altura del servicio que hoy en día pues el cliente exige y que debemos de dar, ¿no? Es decir, no por ser antiguos tenemos que quedarnos en rancios, obsoletos, sin actualización y con problemas de normativas. Porque además para hacer la más mínima reforma o arreglo tenéis que solicitar permisos, ¿no? Claro, ahí está un poco la trampa, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, que nosotros para cualquier actualización, por desgaste, por uso, ¿qué tal? Porque todas las cosas se estropean, se rompen bueno, pues hay que cambiarlas. Luego los servicios que se dan. Hoy no podríamos hablar o no, nuestro cliente no admitiría tener un local, por ejemplo, sin aire acondicionado. ¿Por qué? Porque todos ya los tenemos en las casas, queremos estar en unas condiciones óptimas pues para degustar unos platos o para estar a gusto, y una de las cosas que tenemos graves problemas, pues pongo ese ejemplo, que aunque todos lo tenemos, pero pongo esos ejemplos que hay que ir adecuando con los tiempos que vivimos al servicio que damos, ¿no? España, que es un país que tiene mucha historia ya de restauración, de restaurantes, de tabernas, restaurantes, mucha variedad gastronómica. Aparte de vosotros en Madrid, ¿qué tipo de turismo recibís en vuestros centenarios? ¿Más orientales, europeos, norteamericanos? Bueno, nosotros tenemos una variedad. Primero hay que destacar que no solamente tenemos clientes o público extranjero, sino al revés. Es decir, tenemos muchos madrileños, es decir, que los principales clientes nuestros son madrileños o incluso nacionales que vienen de otras comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos manteniendo esas recetas que de generación en generación han ido pasando y que hoy actualmente estamos haciendo recetas de hace 100 años. Entonces, la gente quiere seguir degustando ese tipo de platos, quiere seguir disfrutando, porque además ha coincidido que ya pues las cocinas de nuestras abuelas y de nuestras madres, pues ya prácticamente hoy poca gente cocina, sobre todo esos guisos de larga duración, por los tiempos que tenemos en casa, pues no tenemos tiempo para dedicar 4 horas a hacer unos callos o a hacer un cocido o hacer unas judías o hacer unos guisos, que al final se necesita tiempo. Como eso escasea en la vida que tenemos hoy todos día a día, pues al final estamos nosotros defendiendo ese tipo de cocinas donde el cliente puede seguir degustando esas recetas tradicionales que se daban en las casas. Hemos dicho que todas pasan de los 100 años y al principio hablábamos de que yo te decía 400, 300. ¿Cuál es la más antigua? ¿Botín, que ha cumplido 300 años hace unos días? Bueno, nosotros tenemos en la asociación diferentes locales con gran cantidad de años, ¿vale? Botín aparece como el restaurante más antiguo del mundo porque se presentó al récord Guinness y es el único que se ha presentado, con lo cual este año Botín es de 1725 y este año concretamente cumple los 300 años. Tenemos referencias de que Casa Pedro, en el pueblo de Foncarral, su nacimiento fue en 1702. Anteriormente hay otras referencias como la taberna Antonio Sánchez, que data de 1600,
es decir, pues que antiguamente había otra instalación ahí, etcétera, etcétera, tiene su historia y mantiene un poco esa tal. Igual que la Posada de la Villa. La Posada de la Villa también data de 1600, acompañado, pues eso, pues que antes era un tal, pero como restaurantes tal y como los conocemos hoy en día, uno de los más antiguos que permanece prácticamente intacto es Botín, Casa Pedro y la Taberna Antonio Sánchez. Ajá. Tomás, bueno, seguro que tienes alguna preguntilla por ahí. Sí, además es que estaba pensando que, fíjate, 400 años ahí dando de comer a la gente. Porque además, como anécdota, vamos, según tengo entendido... Y además creo que con los mismos camareros. Sí, los mismos. Me las has pisado, te iba a decir, están los mismos todavía. Como anécdota, y seguramente podrás corregirme si es cierto, esto no cerraron ni durante la Guerra Civil. Me estoy imaginando ahí la gente con los sacos terreros, ahí todo el mundo a tiros, y el otro con el plato y las cañas, llevando tus patatas bravas, no sé. Es un poco humor... No, a ver, sobrevivieron a las guerras civiles, como a pandemias como las que hemos pasado, y bueno, hay muchas crisis que han pasado a través de los años, ¿no? La verdad que es muy duro, decimos muy rápidamente 100 años, pero para que un local viva 100 años, mínimo tienen que pasar 3 generaciones, y que no es nada fácil. Es decir, yo muchas veces digo que peor que las guerras han sido las herencias. Hay muchos locales que se cierran por el tema. Hay un caso, en el caso que has nombrado, el tema de la guerra, por ejemplo, Lardi, que hay un obús que no llegó a explotar, que se quedó encajado en uno de los salones del edificio y que posteriormente fue retirado, y gracias a eso hoy Lardi sigue siendo y sigue teniendo las mismas paredes, los mismos papeles, los mismos cuadros que tenía en su época. Pero luego lo quitaron, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, menos mal que no eran demasiado fiables aquellos obuses. Bueno, en muchos de los casos sí fueron, ¿no? Se destruyeron muchos. En Madrid hay que ver fotos de la época donde edificios y calles fueron voladas. Sí, pero me refiero que luego se encontraron muchísimos que no habían estallado. Y gracias a eso se han podido mantener pues muchos de los locales. Sí, además, hablando precisamente de este local, que creemos que sí llegó a cerrar unos años, pero lo ha abierto de nuevo de la mano de Pescaderías Coruñesas, ¿correcto? Bueno, actualmente los propietarios del Lardi son Pescaderías Coruñesas. No llegó a estar cerrado en ningún momento, ¿vale? Fue una transición de las familias que en aquel momento tenían las dos partes del Lardi, ¿vale? Y después de la pandemia que sufrieron, pues, y algunas crisis económicas que les creó algún problema de gestión, pues bueno, decidieron pues venderlo a Pescaderías Coruñesas. Hay un tema importante que es la sucesión de este tipo de locales en las familias. Suele ser un problema, o no suele, pero hay problemas siempre. Es un grave problema. Es decir, hemos empezado a hablar de que, bueno, pues que la dedicación, que hay que hacerlo, y es muy importante a la hora de dedicarle horas en fiestas, festivos, fines de semana. Los herederos uno quiere vender, el otro no. Y la juventud no está por la labor de 14 horas hacer un sacrificio tan enorme como hemos hecho las generaciones anteriores. Los tiempos van cambiando y la mayoría de ellos pues no se quieren dedicar. Ahí por eso pues que luego vendrá José Antonio de Hostelería Madrid, que tiene mejores datos de la hostelería. Ya lo tenemos ahí en el control. De la hostelería madrileña, como presidente de Hostelería Madrid, y que podrá dar datos más concretos de que la gente llega a la edad de jubilación y no se están renovando ese tipo de locales que podrían ser y podrían llegar a ser centenarios, pero que por falta de continuidad no va a poder ser. En relación con eso, os estáis encontrando con un problema muy serio, y es que, si no me equivoco, antiguamente la hostelería en España se caracterizaba por ser una de las mejores del mundo, si no la mejor. Pero ahora no hay gente demasiado preparada, ¿no? La gente no se quiere dedicar a esto, son pocos los que van a escuelas. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos en contacto con todas las escuelas de la Comunidad de Madrid que
que tienen los alumnos. Cada vez hay menos alumnos que van a este tipo de escuelas. Hay una salida profesional porque se garantiza que van a tener un puesto de trabajo, pero vuelvo otra vez, el sacrificio de trabajar noches, fiestas y fines de semana, la gente no. Te tiene que gustar. Oye, hablábamos antes de que, y lo estás diciendo ahora, que es sacrificio, trabajo continuado, en estos casos durante generaciones, que vuestros establecimientos son muy singulares, que no es fácil mantenerse tanto tiempo, y más cuando suelen ser, que es lo que decíamos antes, edificios y casas con historia que no pueden hacer grandes cambios. Esto implica además unos costes de mantenimiento altísimos, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, cada vez que vayamos a tocar algo, pues tenemos que pedir permiso a patrimonio porque estamos protegidos, bien las fachadas, algunos los interiores, las barras, etcétera, con lo cual pues cambiar instalaciones simplemente eléctricas o de desagües o de tuberías, bueno, pues nos complica mucho la asistencia porque tenemos que pedir permiso, es más caro, tenemos que reponer con materiales, si no son los mismos, muy parecidos, con lo cual encarece. Es decir, ahí, por ejemplo, pues te puedo poner un ejemplo en Malacatín, que tuvo que hacer una renovación de los cuartos de baño y pedir una serie de azulejos, y exactamente igual los tuvo que encargar, pintados, de encargo, con lo cual todo eso encarece para que se puedan mantener exactamente igual que cuando estuvieron. Hablamos también muchos de madera, hablamos de ónix, hablamos de tal, que son productos caros que al final reponer una barra o hacer una pared o cambiar una tubería en alguno de los establecimientos es una historia. Es una historia importante. Al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Madrid, con la nueva normativa, pues no nos lo pone fácil. Es decir, si queremos hacer alguna actualización, pedimos una licencia para hacer una actualización o por desgaste, pues cambiar alguna cosa. En cuanto pides, te van a obligar a adaptarte a la nueva normativa. Claro. Estos locales que en sus inicios todos fueron despachos de vinos, bodegas donde se despachaba vino y la gente iba a comprar el vino, que posteriormente se convirtieron en tabernas, pues adaptar eso a unas instalaciones que normalmente eran pequeñas, las tabernas, adaptarlo a una adaptabilidad con personas que tengan algún problema de movilidad o de acceso, es muy difícil. Claro, es que eso es un gran problema. Entonces, tienes que poner o rampas o pones, pero es que luego no puedes tocar. O sea, tienes que hacerlo con unas condiciones que es muy complicado. Entonces tenemos que luchar con diferentes departamentos del Ayuntamiento de Madrid, que cada uno se ocupa de una cosa. Y la verdad que nosotros tenemos una propuesta que en breve se la haremos al Ayuntamiento, con una pregunta muy fácil: si queremos mantener estos locales donde la cultura de Madrid se pueda vivir, pueda tener la experiencia de poder disfrutar en unos locales centenarios con esas recetas que han pasado de generación en generación, tenemos que apostar por ellos y facilitar un poquito el tema de las adaptaciones para dar un buen servicio, o tendremos que cerrar. Es decir, no nos queda más remedio. Bueno, cambiando un poco de tercio, no vamos a ser tan tristes, vamos a alegrarnos un poquito. Restaurantes y tabernas centenarios han pasado muchos cocineros y jóvenes que aprendieron el oficio. Incluso han llegado a tener estrellas Michelin. ¿Es correcto eso? ¿Cocineros que hayan pasado por centenarios con estrella Michelin? Por supuesto. Ten en cuenta que la parte central de la cocina, es decir, sus inicios, o sabes hacer los guisos tradicionales, o sabes hacer, o has aprendido la cocina tradicional, y a partir de ahí, con producto y con mejores estudios, muchos de ellos han estudiado química, han estudiado biología y tal, que han sabido mezclar esa cocina tradicional con otras variantes que les han dado la oportunidad de hacer platos espectaculares y, lógicamente, nominados con estrellas Michelin. Oye, con 300 y 400 años de antigüedad, estos restaurantes son prácticamente museos, ¿no? ¿Qué nos cuentan del Madrid de aquellas épocas? Porque sí que se mantienen igual, no sé, vidrieras, todo lo que tenéis prácticamente son museos. Sí, es decir, como nosotros decimos, son museos donde una persona, un cliente, puede tener una experiencia gastronómica, palpar, ver, tocar
y vivirla como se vivió hace, pues eso, más de 100 años. Se nos queda off. Otra pregunta, otra cuestión. El Ayuntamiento de Madrid os nombró espacios culturales y turísticos de especial significación ciudadana e interés general. Madre mía, todas esas cosas. Para la capital. Traducido esto al cristiano, quiere decir que... Pues nada, que queda muy bonito, pero nada más. Que es un reconocimiento más, que la verdad pues se agradece, pero a la hora de... No aporta. Seguimos con los mismos problemas y las mismas tareas y las mismas circunstancias. Vale. Oye, vamos a hablar ahora, porque tú además eres el director de Casa Alberto, hemos estado hablando de la asociación, y tú diriges Casa Alberto desde hace muchísimo tiempo, lo hemos dicho, y tiene una larga e interesante historia que voy a leer porque lo tengo aquí en la chuleta, como solemos decir, y es que Casa Alberto, en sus orígenes, Miguel de Cervantes fue inquilino del edificio donde estáis. En 1614 escribió Viaje del Parnaso en 1614, sí, como decía. Me voy a hacer el listo y voy a decir que Viaje al Parnaso es una obra narrativa escrita en verso, en tercetos, en la que Miguel de Cervantes cuenta el viaje al Monte Parnaso del propio Cervantes y los mejores poetas españoles, para librar una batalla alegórica contra los malos poetas. Muy bien, veo que te lo has preparado. Sí, pero me lo he tenido, que leer, pero... Perdona, pero... ¿Desde cuándo? Tengo que corregir. Sí, por favor. Vale. Para eso estamos aquí, para que nos cuentes la historia real. No. Pues listo. No, Casa Alberto se funda en 1827, como aparece en todos los registros del ayuntamiento. Lógicamente, don Miguel de Cervantes, estamos hablando de la época de 1614, incluso antes de 1608. Yo he dicho en el edificio, no en el restaurante. No, es que el edificio no existía en esa época. Vale, entonces por eso, dijo vivir en ese lugar. Es decir, en los mismos metros que ocupa el edificio actual de Casa Alberto, había antes, en la época de don Miguel de Cervantes, existían las casas bajas. Además eran unas casas bajas que se llamaban al engaño, porque eran las casas bajas donde existía el ganado y la planta baja era para guardar el ganado. Aunque ya en aquella época no se guardaba el ganado y se utilizaban como viviendas, se les llamaban casas al engaño, porque pagaban menos impuestos. Y ya no se utilizaba el tema del ganado. Cuando se derribaron esas casas bajas, se hizo el edificio actual, que hoy en día está Casa Alberto. Entonces, existe una placa del ayuntamiento en el edificio donde dice: aquí dijo vivir, en este lugar dijo vivir Miguel de Cervantes cuando recibe una carta del mismísimo Apolo. Como referencia está la carta fechada de que allí, pues lógicamente, vivió. ¿Dónde estáis exactamente? ¿En qué calle? Huertas 18. Huertas 18. Que eso se cambió en 1920, la numeración de la calle, y anterior a 1920 era en la Casa Alberto, el edificio donde está Casa Alberto, era el número 20. A día de hoy sois de los pocos restaurantes que mantenéis el vermú de grifo. Sí, ¿es así? Sí, correcto. Es decir, nosotros, vuelvo a repetir, todos nosotros somos, el legado que tenemos es de mantener nuestra tradición. Y una de las bebidas fundamentales en aquella época era el vermú. ¿Vale? Voy a decir que en 1827, cuando inaugurasteis, yo estuve allí, fue muy emotivo. Viniste conmigo, ¿no? Sí. Y Jordi Hurtado estaba por ahí paseando también. Pues venga, sigue tú, que a mí me da la Bueno, cosa. venga. Hacéis gastronomía madrileña tradicional, ¿verdad? Cocina adaptada a nuestras nuevas vanguardias y tendencias actuales. Es decir, no habéis reinventado nada, ni habéis deconstruido nada. Es decir, seguís con la cocina tradicional, ¿no? Sí, prácticamente nosotros definimos nuestra carta, es decir, porque no nos tenemos que quedar obsoletos o quedarnos antiguos o rancios, ¿no? Pero sí mantenemos nuestras recetas clásicas, que las llamamos, donde hacemos los guisos tradicionales como las hacían nuestras abuelas. Todos tenemos una retención desde nuestra infancia de los sabores y los sentidos, los mantenemos en nuestro cerebro, y cuando volvemos a probar esos sabores nos llevan a nuestra infancia
y a los recuerdos de nuestra infancia. Eso le ocurre a muchos clientes cuando están en nuestros locales. Y además lo que dices, a la cocina de la abuela. Claro, eso no significa que no actualicemos nuestras cocinas y que con la misma calidad de los productos que tenemos hagamos una actualización de ciertos platos y que mezclemos alguno de los productos para actualizarlo, tener algo más actual que ofrecer al cliente. Y en esa línea de actualizar esos platos, ¿en qué habéis trabajado? ¿Qué nos puedes así destacar? Bueno, pues por ejemplo, actualmente en Casa Alberto pues tenemos un plato que es mollejas de ternera a la plancha con pulpo, que lo une un jugo de carne, es decir, que hacemos, que es un plato, bueno, que hay que probarlo. Eso te iba a decir, eso no suena muy bien, hay que ir a probarlo. Pero seguimos manteniendo la calidad pues de unas mollejas tradicionales, como se hacían antiguamente, y utilizamos un pulpo de la forma tradicional. Lo que pasa es que lo unimos en un plato donde el cliente pues puede ver y puede seguir manteniendo esa calidad de esos platos con unos sabores que le van a sorprender. Qué interesante, ¿no? Hacer una mezcla, un mix entre mollejas y pulpo. Sí, sí. Pues ahí está el tema del estudio, el innovar todos los días, el estudiar un poco el producto, estudiar sus sabores, sus texturas y poder llegar a una conjunción y crear un plato que, manteniendo esas calidades, bueno, pues que pueda sorprender también al cliente que viene a, pues si se puede tomar un plato más novedoso o un clásico como los que tenemos. Sí, además sois de los pocos que frente al bacalao al pil pil mantenéis ahí a capa y espada la receta madrileña del bacalao a la madrileña. ¿Cómo es el bacalao a la madrileña? Bueno, el bacalao a la madrileña, Madrid utilizaba pues los recursos que tenía a su alrededor. Utilizaba mucho el pimentón, como utilizaba mucho las verduras que se daban, el tomate, el pimiento, tal, con lo cual lleva una camita de una especie de pisto, o vamos a llamarlo, de tomate con pimiento, cebolla, tal, y luego pues hacemos el bacalao a la plancha, bien, su lomo de bacalao pues encima y bueno, pues conjuga un poquito con ese tema. Nos quedan un par de minutos y te vamos a hacer un par de preguntas porque tenéis un libro con la historia del lugar y, como decíamos antes, un museo con iconografía nacional de un siglo, aunque el establecimiento en sí es ya, como decíamos antes, un museo que conserva la barra de zinc, el vermú de grifo. ¿Cómo es este libro que habéis hecho? Bueno, lo hicimos en el año 2012, un poco por recoger, porque aunque parezca mentira en que tenemos muchos recuerdos en las paredes y colgamos muchas cosas y mantenemos mucha documentación, al final las cosas se van perdiendo y las fotos se pierden, cosas se van perdiendo, documentos, datos, etcétera. Y entonces lo que nos salió al final un libro muy bonito, pero lo que quisimos hacer es recoger todo aquello que a través de los años había ocurrido en Casa Alberto, las cosas que había en las paredes colgadas, por qué motivos estaban, etcétera. Y ahí utilizamos a Carlos Osorio, una persona, un historiador que conoce Madrid y sus tabernas y ha editado varios libros sobre las tabernas de Madrid, donde estuvimos hablando y hicimos una investigación y fuimos plasmando pues todo lo que se daba en la zona, las tabernas que había, cómo eran las tabernas de antaño, por qué todas tenían las puertas pintadas de rojo, es decir, por cuando era la época donde la gente no sabía leer y escribir, pues que podría identificar que en rojo, las tabernas que estaban pintadas de rojo, ahí se vendía vino. Y bueno, pues casos de esos que todo es muy bonito, pues recogerlo en un libro con toda la historia, las anécdotas y por qué y la razón de esas barras de zinc y de ónix y de madera, todas esas mezclas, por qué era. Oye, iba a decir solo una cosa. Nos has dado una lección de historia, pero es que no nos queda tiempo, Tomás. ¿Dónde podemos consultar la información de tabernas y restaurantes centenarios? Bueno, tenemos la página web restaurantescentenarios.es, donde la gente pues va a ver todos los establecimientos asociados, que les llevará un link a cada una de las páginas de cada local, donde vendrá la historia, los menús, los platos emblemáticos y las recetas
tradicionales del plato emblemático de cada uno de los lugares. Y Casa Alberto está en Huertas 18. Sí, señor. Pues muchas gracias, Alfonso Delgado, director de Casa Alberto y presidente de la Asociación de Tabernas Centenarias de Madrid, por visitarnos en De Aquí para Allá. Muy bien, muchas gracias a vosotros. No esperamos volverte a ver. Aquí tenemos una buena costumbre, que es amenazar. Nosotros amenazamos. Entonces amenazamos con ir a verte un día y seguir grabando e ir ampliando esta información de tu local. Muy bien, cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a hablar con José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería de Madrid y vicepresidente de Hostelería de España. José Antonio Aparicio es empresario, economista y auditor. Ha estado 23 años en la empresa privada con locales de hostelería, 16 años como presidente del gremio de hosteleros de la Plaza Mayor de Madrid. Y desde junio del 2021, presidente de Hostelería de Madrid y vicepresidente de Hostelería de España, como hemos dicho. Bienvenido a De Aquí para Allá. Bien hallado, muchas gracias. Hoy, antes de empezar, queríamos hacer un recuerdo emotivo a José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, que nos dejaba la semana pasada tras una larga enfermedad. Sí, además estuvo aquí con nosotros en el programa el 25 de octubre del año pasado, que iba acompañado de una maquinita que le ayudaba un poco a sobrellevar sus cosas, pero nadie hacía de pensar que el desenlace iba a ser el que ha sido. Una gran pérdida de una persona que se dedicó durante años a defender la hostelería de toda España con una gran dedicación y, por lo que pudimos ver aquí en el programa, con mucho amor al trabajo, ¿verdad? Bueno, pues así es. Hemos vivido unas semanas muy difíciles porque nos ha dejado nuestro presidente, un referente que deja un nivel desde el punto de vista de la defensa gremial muy grande para todos nosotros, que estamos obligados a seguir su legado y bueno, pues un poco a seguir sus enseñanzas. Y sí, efectivamente perdemos una referencia como hostelero también, de raza, desde el inicio. Y bueno, pues que ha dedicado su vida en los últimos años a ayudar y a defender a sus compañeros, que yo creo que es una cuestión pues sumamente importante. Pero ya digo, deja el legado y nosotros con la tarea de intentar estar a su nivel en lo que nos toca y tenemos que seguir con la Confederación porque desde luego es lo que le hubiera gustado a él. Ahora mismo estás haciendo tú las funciones porque eres el vicepresidente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en compañía de mis otros 4 compañeros vicepresidentes de la Confederación, ayer mismo celebramos la asamblea de nombramiento del nuevo presidente, en este caso José Luis Álvarez Almeida, mi compañero de Asturias, presidente de Hostelería de España desde ayer. Y bueno, pues yo tengo el honor y el orgullo también de formar parte de su equipo directivo como vicepresidente primero. Y esa es la tarea que nos toca estos próximos 4 años en la Confederación. Y tirar para adelante. Tirar para adelante porque no nos podemos permitir pararnos. Seguramente que lo hablaremos, pero este sector está en permanente ebullición, en gran cambio, en reestructuración y necesitamos una estructura organizativa de defensa a nivel sobre todo nacional, gobierno central, administración central potente, pues como merece este sector, que es un sector de los importantes, ¿no? Pues si te parece vamos a hablar de la asociación que ahora preside tu compañero, de la que eres, la que presides tú, que es la Asociación de Hostelería de Madrid. ¿Qué es la Asociación de Hostelería Madrid? Bueno, Hostelería Madrid es la organización gremial más antigua de España. Para empezar, porque está datada como tal, nacimos en 1882, hemos cumplido 142 años y vamos por 143 en este. Pues toda una vida dedicada a la defensa sectorial. Desde el principio, es una asociación muy representativa de la Comunidad de Madrid, con mucha tradición, 35 personas en el equipo y bueno, pues ejercemos una doble labor. Por una parte, todo lo que es la labor institucional de lobby, podríamos decir, en las instituciones, de defensa de nuestros hosteleros, nuestros empresarios, que son todos, son desde los bares, las cafeterías, los restaurantes, hasta las grandes salas, los centenarios, por ejemplo, que es uno de nuestros mayores orgullos también, ¿no? Y luego, por otra parte, pues dar servicio, damos servicios concretos, profesionales, los clásicos de hostelería y otros nuevos que están surgiendo, pues desde la sostenibilidad, la calidad y seguridad alimentaria, el emprendimiento. Intentamos
que el hostelero tenga orgullo por formar parte de su gremio y al mismo tiempo, si necesita algún servicio adicional, por supuesto, pues ahí estamos nosotros para dárselo. Hostelería Madrid incluye lo que se suele llamar el sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías. En Madrid, nuestra asociación específicamente es CENAE 56, que es restauración. Vale. Únicamente, bueno, toda la gama de restauración, pero sí que es verdad que es CENAE 56. Los hoteleros, en este caso, pues tienen su asociación propia en la Comunidad de Madrid. No ocurre así en todos los territorios. En muchas comunidades de España hay asociaciones mixtas, pero en Madrid en concreto tenemos solamente nuestras responsabilidades con los hosteleros. Vale, era por dejarlo claro porque no lo tenía yo claro. ¿Tú sí? Bueno, yo porque conozco un poco más que tú el sector. Esto de... Perdón. ¿Cómo beneficia a las empresas del sector vuestra asociación? ¿Qué es la ventaja que podemos decir, la más importante dentro del sector que ofrece la asociación? Bueno, pues hay unas, como digamos, muy tangibles: contratación de servicios profesionales. Nuestros compañeros de los departamentos fiscal, laboral, jurídico, calidad y seguridad alimentaria pueden proporcionar a cualquier empresa que lo necesite esos servicios que son necesarios, digamos más de consultoría, si se puede decir así. Y luego, por otro lado, es intangible que está la defensa de sus intereses ante las administraciones. Y pongo varios ejemplos. Negociamos el convenio colectivo de la Comunidad de Madrid de hostelería con las centrales sindicales. Por lo tanto, todos los hosteleros de la Comunidad de Madrid tienen que aplicar los acuerdos laborales que de alguna forma nosotros negociamos en la mesa de diálogo social con los sindicatos. Importante cuestión. Aparte de esto, pues sus terrazas, sus horarios, sus aforos, todo el tema urbanístico, que es una labor de mucha presión interna, muy técnica, de seguir adelante, en este caso con la administración local, con el Ayuntamiento de Madrid, que es la administración más cercana. Y luego a nivel Comunidad de Madrid, pues todo lo que es la promoción turística, gastronómica, que también es importante decir que estamos en los municipios de Madrid, no solamente en el área metropolitana. Es muy importante decir, nos gusta así decirlo, que Madrid son 179 municipios donde se come estupendamente y que cada vez estamos más comprometidos en ponerlos en valor. Oye, una cosa, has hablado de terrazas. Ha salido una nueva normativa que dice que no puede haber publicidad en las terrazas. Esto es un problema, ¿no? Porque va a haber que cambiar todas las sillas, las mesas, las sombrillas. Estamos peleando esa norma a nivel gobierno central para que se relaje efectivamente en esos aspectos que son súper negativos para los hosteleros, y no solo para los hosteleros, sino también para las marcas del canal. Efectivamente, bebidas refrescantes, las cerveceras, muy preocupadas por este aspecto. Pero bueno, yo creo que al final el texto final de la norma va a relajar estas cuestiones que preocupaban mucho, y desde luego no va a ser como se planteó en el principio, de prohibición absoluta. Vamos a intentar que se puedan renovar esos elementos con unos criterios de publicidad quizá más reducidos, pero por supuesto no se va a eliminar. Y luego también otros aspectos que teníamos y que nos preocupaban muchísimo, que era pues reducir incluso el número de establecimientos que pudieran, los bares de toda la vida más cercanos a centros educativos, por ejemplo. Una especie como de cinturón que se pretendía hacer, que nosotros creemos que el problema no está ahí. El consumo en los establecimientos es un consumo regulado, legalizado, controlado, y donde está el problema es en el consumo masivo en la calle cuando se desarrolla, que el botellón. El famoso botellón. Ese es un gran problema que nadie le quiere, pues de alguna manera, regular, pero esa es la clave. Es decir, las terrazas, consumo regulado en espacio ordenado y que paga sus tasas. ¿Se prefiere que haya consumo irregular en la vía pública por cualquier persona mayor o menor? Yo creo que ante la comparativa es evidente, ¿no? Coger ese toro es que es muy difícil de coger. Además es que yo no entiendo que, es mi opinión, que se pueda decir, no, es que las sillas, las sombrillas incitan a beber, pero claro, los niños pasan al lado de una mesa y están viendo la cerveza, el vino o lo que sea encima de la mesa. No sé qué incita más, ¿no? A veces da la impresión de que somos un país de muchos contrastes, o sea, o directamente permitimos todo de cualquier manera o queremos prohibirlo todo de cualquier manera y mal, ¿no? Lo primero, no se escuchó al sector. Yo creo que este país ahora mismo está suficientemente maduro como para que cada uno podamos determinar nuestros hábitos y usos de consumo sin necesidad de tener que referirnos a la publicidad, máxime cuando no es una publicidad sumamente explícita. Es decir, son las marcas comerciales. Además, en Madrid hay una ley de publicidad exterior que ya no permite tener los logotipos ni las marcas del tamaño que queramos. De hecho, las nuevas terrazas que se están haciendo, como mucho, los diseños comerciales eran de reducido tamaño, en una esquina de las sombrillas. Ya no hablamos de esa publicidad masiva de otros tiempos, ¿no?
Hay aspectos, cuando se regula desde el punto de vista, sobre todo de la Administración Central, en estos últimos tiempos, que parece que están hechos al margen del sentido común y de la opinión del sector. Y del desconocimiento del sector. Totalmente. Siempre decimos lo mismo. A nosotros nos gusta que nos escuchen la Confederación, que nos escuchen nada más. Luego ya las decisiones las toman quien debe, pero han de escuchar, porque todos estos aspectos los hemos puesto de manifiesto por escrito. Y hemos dicho también que qué iba a pasar con todo ese mobiliario que había que retirar. ¿Qué hacemos con cientos y cientos de mesas y de sillas? ¿Cómo reciclamos ese producto, por ejemplo? Los tiramos a un río, ¿no? Sí, lo podemos tirar a un río, a un barranco. ¿Cuál sería básicamente el mayor reto que estáis afrontando ahora mismo? Tenemos muchísimos. Es que es una pregunta interesante y complicada a la vez. El sector necesita un cambio en gestión increíble. Al mismo tiempo se tiene que apoyar en la digitalización muchísimo más. Tenemos un tema de recursos humanos, de motivación, de profesionalización muy importante, de atraer el talento joven, el relevo generacional. Fíjate, te estoy diciendo pues como 5 o 6. La sostenibilidad, uno de los más importantes, porque la sostenibilidad se utiliza el término de manera muy genérica para luego no dar ningún paso. Yeah. Pero es que en hostelería tenemos ya desde Hostelería Madrid un servicio de sostenibilidad que damos a más de 300 empresas para tutelarles y ayudarles en todo lo que tiene que ver con el desperdicio alimentario, el reciclaje adecuado, los residuos, prácticas de sostenibilidad que ya están en las normas y que necesitamos trasladar a los bares, restaurantes y cafeterías para que empiecen a dar pasos concretos, no solo de intención. Porque intención buena tenemos todos, pero aquí se trata de dar pasos. Y en Hostelería Madrid ya tenemos, ya digo, más de 300 establecimientos que nos han contratado, porque es un servicio profesional, un servicio de sostenibilidad, y les permiten ya ser sostenibles y acreditar que lo son. Al hilo de esto, hoy mismo vamos a firmar un acuerdo con el Instituto de Calidad Turística Español, el que emite las Q de calidad y ahora las S de sostenibilidad, y Hostelería Madrid va a ser la delegación en Madrid para esas acreditaciones. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar con restaurantes para que aquellos que lo deseen puedan llegar a tener su Q de calidad y su S de sostenibilidad, que se basa en esto que hemos comentado. Una serie de pautas, muchísimas líneas, compromiso de hacerlo, auditarlo y verificarlo para el futuro. Este es un compromiso. Los jóvenes que están llegando a la hostelería de Madrid vienen con un componente de sostenibilidad, de sensibilidad en la sostenibilidad medioambiental y social muy importante. Oye, ¿cómo ha evolucionado la hostelería en Madrid en los últimos años y qué peso tiene la hostelería en la economía de la Comunidad de Madrid? La evolución en Madrid ahora mismo lo que es un hub de tendencias, es un hito gastronómico a nivel mundial donde suceden muchísimas cosas. Hace 20 o 30 años sucedían buenas pero pocas, en cocina tradicional, en fin, pero es que ahora mismo en Madrid tenemos un boom absoluto del café de especialidad, por decirlo. Veréis cada vez más cafeterías donde puedes ir a degustar un café con una cultura y un desarrollo de producto increíble. El café ya se puede degustar en Madrid, al igual que hacemos con el vino. Esta es una de ellas, pero bueno, vemos cantidad de cocina internacional, están proliferando de una manera increíble y con mucha calidad restaurantes peruanos de muchísima calidad y de muchísimo interés. Por supuesto la cocina japonesa, la cocina mexicana, hay muchísima cocina internacional. Luego lo tradicional puesto al día, nuestras tabernas en el centro de Madrid, los mercados de Madrid donde la gastronomía que está surgiendo es muy, muy interesante. El menú del día. Yo creo que Madrid se distingue por un menú del día fantástico que cumple una función social increíble y está en los barrios, que da de comer a nuestros mayores, por ejemplo. Y perdona, en esto que dices del menú del día, lo hemos comentado muchas veces, que yo creo que Madrid es una de las pocas ciudades del mundo donde por muy poco dinero te puedes encontrar un menú en el centro de Madrid por 15, 16 euros. Tenemos y de calidad. Efectivamente. Y dieta saludable, que es otro de los conceptos. Preguntabas antes por retos. La dieta saludable, la alimentación saludable de nuestros jóvenes, que tienen mucha preocupación por ella, la hostelería tiene que darle respuesta. Y el menú del día va a dar respuesta a esa necesidad de alimentación saludable por poco dinero y porque tenemos el mejor puerto de mar en Madrid, que es Mercamadrid. Y el peso de la hostelería en Madrid es importante. Es muy importante y cada vez más descentralizado. Yo creo que es muy importante que Madrid, a toda la oferta gastronómica que tiene en la Almendra Central, pues complemente con una oferta gastronómica en los barrios y distritos que cumplen una función social muy importante, también en los municipios, y ahí
resalta la figura del bar, restaurante, cafetería como espacio de cohesión social. Es decir, nos alimentamos saludablemente, cumplimos una función básica, pero es que también podemos dar alimentación correcta, saludable, con buenas pautas, buen producto. Y luego son hosteleros que son hosteleros autónomos, con su familia, pues que salen adelante precisamente dando de comer bien a sus convecinos. Yo creo que este mensaje es un mensaje de la hostelería que tenemos que intentar avanzar en él, porque no todo el turismo es hostelería, ni toda la hostelería es turismo. Cumplimos una función social muy importante que tenemos que seguir intentando mantener. Oye, ¿y cómo estáis afrontando los negocios todo este aumento de costes en materias primas, en energía? ¿Qué estáis haciendo al respecto? ¿Cómo lo notáis? Bueno, el sector de la restauración, al igual que la economía general, ha subido precios en los últimos años, siempre más tarde y algo menos que el IPC general, porque así pasa siempre, pero no ha habido otra. El sector lleva dos años, o 3 ya casi, con una presión de costes increíble. Empezó por las materias primas, recordemos, y ha seguido por el coste de personal, que es necesario, pero que el sector está intentando pues implementar de una manera razonable. Los márgenes de rentabilidad en el sector han bajado muchísimo. La producción, la actividad, las cifras son buenas, porque Madrid evidentemente está a nivel gastronómico muy bien. Pero es cierto que nuestros hosteleros nos dicen que sus márgenes son cada vez más pequeños y que están en un límite en el que cualquier subida un poquito desproporcionada pues ya pone en cuestión su propia retribución. Hay que tener en cuenta que el beneficio de las empresas de las pymes en Madrid, en restauración, el beneficio de esas pymes es el salario del autónomo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que al ser tan pequeñas, realmente los beneficios es un poco lo que le queda a la persona que está llevando el negocio. En muchos casos venimos de una pandemia, en estos últimos le ha tocado perder y ahora que está empezando a recuperar, no pensemos que sus cuentas están súper saneadas porque tienen ICOs, tienen préstamos y hay una presión de costes muy importante. Por lo tanto, la situación del sector es buena desde el punto de vista de la actividad, pero muy mejorable en cuanto a su estructura y a su solvencia financiera. En cuanto a medidas legislativas que afectan a la hostelería, lógicamente, de Madrid en este momento, ¿cuáles son las más importantes? ¿O existe algún prejuicio más que beneficio o beneficio más que prejuicio? Bueno, este es un sector sobreregulado. Lo sabéis y lo sabemos todos, que hay pocos sectores que tengan tanta cantidad de normativa que cumplir. Nos preocupa la normativa urbanística. Nos preocupa la nueva ordenanza de terrazas que está a punto de publicarse después de la anterior, que sabéis que fue anulada por un tribunal en Madrid por efecto de forma. Estamos trabajando para que esa ordenanza no sea restrictiva, porque nos lo dicen quienes nos visitan. Necesitamos espacio para atender a nuestros clientes y las sillas y las mesas de las terrazas de Madrid son un valor en sí mismo. Tenemos que intentar que esas terrazas, que son la vida para muchos hosteleros pequeños, no se reduzcan. Por lo tanto, esa normativa nos preocupa, como he dicho, la urbanística, nos preocupa la normativa de protección acústica, que es una normativa que está en vigor desde hace pocos años, pero en el centro de Madrid, por ejemplo, está limitando muchísimo los horarios y el crecimiento de la hostelería, y esa normativa es una normativa que es muy, muy restrictiva. La movilidad, es cierto que esta ciudad ha asumido desde Madrid Central una serie de restricciones a la movilidad de manera ejemplar, porque hay que tener en cuenta que a todos los establecimientos del centro de Madrid hay que llegar con el aprovisionamiento, son pequeños, no tienen muchas cámaras y el sector lo está haciendo, y hay que agradecer también a la cadena, a nuestros proveedores ese esfuerzo, porque este sector no es nada si su cadena de distribución, si no nos llega el producto, no somos nada, y la verdad es que se está haciendo, pero bueno, hay que buscar un equilibrio. Y quizás sean en esos 3 aspectos en los que, y por supuesto la normativa nacional a nivel residuos y envases, que es una normativa que está ahí desde Europa y que es importante porque condicionará mucho nuestro trabajo diario. Uh-huh. Y el desperdicio cero, que muchos lo están haciendo, ya no porque, perdóname un poco la broma, ya no porque piensen que no hay que tirar, sino porque es dinero que pierden. Esta es una de las consecuencias de esta normativa que digo. Los hosteleros de la Comunidad de Madrid y en general de toda España tienen que dar un cambio a sus procedimientos de trabajo, por ejemplo, para asegurar cómo se trata este desperdicio alimentario. Pues desde toda una cadena de colaboraciones con entidades, con ONGs, con el sector más necesitado. Nosotros podemos, en nuestros establecimientos, regular bien los procedimientos para evitar que no haya desperdicios.
porque la cuestión no es qué hacemos con los desperdicios, que es importante, pero es más importante aún qué hacemos para que ese desperdicio no se llegue a producir. Porque si no se produce, tendremos menos problema para luego tener que donarlo, trasladarlo, que hay que enviarlo con unas condiciones de sanidad. Por lo tanto, Hostelería Madrid, nuestro servicio de sostenibilidad, está haciendo mucho hincapié en decir al hostelero cómo tiene que gestionar bien los escandallos, las raciones, la comida del personal, por ejemplo. Por supuesto, cualquier cliente se puede llevar pues lo que no consuma en el local, para que en caso de producirse, ese desperdicio sea el mínimo, y si ya se tiene, darle una oportunidad para que eso llegue a entidades de acción social mediante acuerdos que estamos haciendo pues con empresas de delivery, incluso con empresas de logística, porque hay que llevar todo ese producto en condiciones sanitarias a otros establecimientos donde se pueda aprovechar. Oye, hablábamos antes de normativas que, bueno, en el mejor de los casos dejan mucho que desear. Pero ¿cómo es la colaboración público-privada entre el sector hotelero y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que os afecta más a vosotros? Bueno, has tocado un tema que es fundamental. Es esencial que nuestras administraciones confíen en sus organizaciones representativas, les permitan opinar, y yo debo de decir que en este caso en la Comunidad de Madrid estamos muy contentos porque la Comunidad de Madrid, desde la creación de la Dirección General de Turismo y Hostelería, por primera vez en la última legislatura, nos permite trabajar muy intensamente en esto que hemos hablado: servicio a los hosteleros de los municipios de Madrid, promoción de estos establecimientos y de estos municipios alrededor de la capital. Ahora mismo la relación con la Comunidad de Madrid a nivel operativo hostelero es importantísimo y muy buena. Y a nivel municipal, que es donde están las normas más que más nos afectan, pues estamos trabajando con todas las concejalías, tenemos las puertas abiertas para que nuestros equipos hablen de urbanismo, de horarios, de terrazas, de lo que sea, pero es verdad que ahí es un poco más lento y un poco más costoso, pues porque la estructura del Ayuntamiento de Madrid, y ha sido así, yo no sé si debería de ser o no en el futuro, pero lo es, pues es más lenta, lleva sus procedimientos, pero bueno, lo que sí tenemos es las puertas abiertas para trabajar, por lo tanto yo puedo decir que en términos generales es satisfactoria. Ya. ¿Crees que habría que cambiar alguna norma? Bueno, cambiar seguro y cambiar mil. ¿Qué cambio harías? Si pudieras hacer un cambio en una normativa, ¿qué cambio pondrías? Bueno, yo creo que hay que profundizar en el concepto de declaración responsable, como se ha venido haciendo durante los últimos años a la hora de las aperturas, por ejemplo. En Madrid hay muchísimo inversor internacional, como se sabe, es una ciudad de gran inversión, que cuando llega a Madrid y quiere invertir, debe de encontrar una facilidad para hacerlo. Perfecto. Pues repetimos entonces. Es muy importante que el empresario que quiere crear un nuevo negocio en la Comunidad de Madrid, en Madrid, pueda tener la forma de hacerlo a través de un procedimiento sencillo. Ese procedimiento es la declaración responsable. Y después lo que estamos pidiendo es mayor agilidad, por ejemplo, en la comprobación. Bueno, hay unos procesos, hay que invertir en un local, hay que construirlo, unas licencias, unos requerimientos, y a veces pasa mucho tiempo hasta que alguien nos llega a decir, está bien, tienes que corregir. Bueno, esto es un problema porque son inversores que necesitan rápidamente poner en marcha los negocios, dar servicio, y a veces hay retrasos. Y yo creo también, como he comentado antes, las normativas de protección acústica están perjudicando bastante el desarrollo hostelero en determinadas zonas de Madrid, porque es una normativa del año 15, ha pasado muchas cosas desde entonces, se han corregido algunos problemas que había acústicos, por supuesto, en la calle, de molestias, pero ahora mismo estamos esperando la nueva medición sonora en el Distrito Centro de Madrid, y va a ser muy importante porque de esas mediciones, 472 hectáreas del centro de Madrid están pendientes, ¿no? Te voy a poner en un compromiso, un sí o un no. ¿Sobra burocracia? Sí. No, compromiso yo creo que lo tiene más claro. Clarísimo. Oye, no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo se están adaptando los negocios hoteleros a la digitalización y esas cosas, y las nuevas tecnologías? Pues por fase. ¿Es importante? Es clave. Es absolutamente clave. No se entiende un establecimiento de hostelería en los próximos años si no tiene un proceso de digitalización en todas las fases de la actividad. Y explico. La digitalización ha llegado al sector de hostelería básicamente por los medios de pago y básicamente por los motores de reservas, que los vemos en muchos establecimientos. La mayoría ya puedes hacer reservas, atención al cliente previo hasta que llegas. También en los medios de pago, todo el pago con tarjeta, por ejemplo. ¿Pero qué nos falta? Bueno, nos falta
implementar esos procesos en la gestión diaria. Es decir, necesitamos que el empresario de hostelería digitalice la gestión, tenga herramientas para vigilar si se nos está yendo un ratio de consumo, si el ratio de personal está bien o no establecidos, si los precios han subido en materias primas y no nos estamos dando cuenta. Esa parte debe de crecer y es el reto. Nos quedan 2 minutos, pero hay una cosa interesante que deberíamos preguntarle. Sí, yo creo que también. ¿Cuáles son las principales oportunidades de crecimiento que para la hostelería ves en los próximos años? Pues en, digamos, crecimiento descentralizado, es decir, como he dicho antes, Madrid debe de crecer en sus barrios y la Comunidad de Madrid debe de crecer en sus municipios. Segundo, las fórmulas gastronómicas nos las van a dar nuestros jóvenes. Los jóvenes han puesto de moda desde la cerveza artesanal, que esto ya hace un tiempo, ahora hablamos del café de especialidad, hablamos de la alimentación saludable. Vamos a encontrar especialización, fórmulas gastronómicas especializadas, donde nuestros jóvenes van a ir a golpe de smartphone. Sí. Porque es así, ahora mismo está ocurriendo de esta manera y siempre, y quiero incidir en ello, el gran atractivo gastronómico de Madrid es la tradición bien evolucionada. Nosotros no vamos a perder nuestra imagen de cocina de cuchara, de nuestras tapas, de nuestras recetas de toda la vida puestas al día. Se nos ha pasado el tiempo, pero hay una cosa que no quiero dejar en el tintero, y es que hace unos días presentabais el segundo Hub Origen. ¿Qué es esto? Facilitar a cualquier emprendedor de la Comunidad de Madrid que quiera abrir un negocio de hostelería en que lo tenga lo más fácil posible. Eliminarle todos los problemas de trabas burocráticas, de servicios profesionales, ayudarle en ese camino, en los miedos, tutorizarle. En Hub Origen de Hostelería Madrid, cada responsable de departamento tiene jornadas de 2 horas monográficas con cada emprendedor para decirle qué debe y qué no debe hacer en gestión de personal, en temas fiscales, en temas de sostenibilidad. Yo mismo como presidente tengo también una sesión para intentar trasladarles mi experiencia. Por lo tanto, es ese camino de apertura, hacérselo más tranquilo, más seguro y más confiable. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, por haber estado con nosotros en De Aquí para Allá, y nuestro pésame a toda la familia hostelera de Madrid y de España. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y desde luego ese recuerdo a José Luis para siempre muy importante. Esperamos volver a verte. Es más, aquí tenemos la sana costumbre de amenazar a la gente. Aquí les amenazamos este programa. Te amenazamos a que tengas que venir otro día, porque se ha quedado muchas cosas en el tintero, tenemos aquí la chuleta un poco, y ha habido cosas muy importantes que se han quedado y que nos gustaría volver a retomar un poquito más adelante. Venga, pues nos vamos. Pues hasta aquí nuestro interesantísimo programa de hoy de Aquí para Allá. Sí, además tenemos que dar las gracias a Alberto Alfonso Delgado, director de la Casa Alberto y presidente de la Asociación de Tabernas Centenarias, y don José Antonio Aparicio, que le tenemos aquí al ladito todavía, que es el presidente de Hostelería Madrid y vicepresidente de Hostelería de España, por haber formado parte de los del programa y haber estado aquí con nosotros en De Aquí para Allá. Bueno, ya se ha amenazado suficiente, ¿no? Sí. Así que esto fue De Aquí para Allá, con Tomás Muñoz y Fernando J. Aguas. Muchas gracias a quienes nos veis y nos escucháis por compartir con nosotros estos minutos de radio y televisión. Nos vamos, saludos cordiales. ¿Dices algo? Ya... Amenazo en volver la semana que viene. Al final amenaza el tío. Siempre.